Bueno, estamos viendo el tema, como el pastor dijo el domingo pasado, estamos hablando de la armadura de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de todos los elementos o implementos que nosotros debemos usar a diario en nuestra armadura. El domingo pasado él nos habló del calzado, ¿cierto? Que teníamos que tener ese calzado amarrado, apretado ahí, para que nada nos mueva, ninguna filosofía humana ni viento de doctrina que no sea y no esté basado bajo la palabra de Dios nos mueva, ¿cierto? Nos enseñó que el calzado es personal, o sea, nos dijo, o sea, podemos prestar nuestros zapatos, pero pues uno dice, uy, no, yo no le presto los zapatos porque de pronto por ahí me los deja o me los daña, me los pela, y uno que cuide bien los zapaticos y todo. Entonces aprendí a que el calzado es personal y que Cristo es personal, Jesús es personal. O sea, Él es para todo aquel que lo quiera recibir, ahí está, pero mi relación y mi comunión con Él es personal. No la puedo compartir, las oraciones de las otras hermanas no me sirven a mí, sino tiene que ser mi oración y empezar a desarrollar esto que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces Él dijo el domingo pasado que íbamos a seguir estudiando. Y pues igual pues el pastor ya me había dicho días atrás que yo enseñaba hoy. ¿Y qué? Ya ni día que le estoy dando una clave y no me entendió. Sí. Entonces me dijo, enseña hasta el día. Yo ya había escuchado una enseñanza, estaba preparando, hay cositas que Dios me había hablado, la tenía ahí en mi corazón, pero pues me la cambió porque me dijo, coges, y yo dije, ay, ahora qué parte de la armadura yo me cojo, porque quiero enseñar lo que escuché, lo que aprendí. Y bueno, dije, listo, el Señor me ayudó y me dio el yelmo de la salvación y la coraza de justicia. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy sobre el yelmo y la coraza de justicia. El yelmo es el casco, ¿cierto? Es lo que va aquí en la cabecita. Y la coraza es el escudo, o el escudo de acá de la fe, lo que nos ponemos. Entonces, cada herramienta o cada elemento de la armadura es personal, así como el calzado es personal, el yelmo y la coraza es personal. Y averiguando qué significa el yelmo, qué significa la coraza o para qué sirve. Entonces, antes de entrar ahí en el tema de lo que es cada cosita, como cristianos nosotros debemos recordar que somos soldados. Nosotros vivimos de continuo en una guerra espiritual. Es algo que está en los aires, que es invisible, que no lo vemos, pero que a veces sentimos la opresión y los ataques del enemigo. Entonces, segunda de Timoteo, usted se va a ir a segunda de Timoteo, por favor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Entonces, ¿listo? ¿Ya encontró segunda de Timoteo? Yo la estaba encontrando, pero la hermana Nidia vino a interrumpirme y no me dejó. Ya casi estoy llegando. Dice segunda de Timoteo que como buenos soldados, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que dice allí, segunda de Timoteo 2, del 3 al 5, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. ¿Quién nos llamó por soldados? Jesús, ¿cierto? Nos llamó ahí. Entonces dice, tú pues sufre penalidades. Un soldado que sufre penalidades. No dice que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, sino que sufre penalidades. Y el buen soldado se conoce en esas penalidades y de cómo las supera y cómo avanza. Los muchachos que prestan o prestaron servicio militar, es una penalidad, es algo que no les gusta la carne, que lo llamen a hacer centinela a las 2, 3 de la mañana o que lo dejen toda la noche, desde las 12 hasta las 6 de la mañana ahí vigilando, metido en una garita se llama, creo, y los ponen ahí. Y con estos climas de hoy, de esta semana, con tanto frío, y estar ahí, eso es una penalidad, ¿cierto? Pero esa penalidad que desarrolla en él, amor a la patria, obediencia, sujeción, la rebeldía con la que llegaba de pronto mengua un poquito. Entonces, la penalidad nos ayuda a desarrollar cosas en nuestra vida. Entonces, recordemos que estamos en una guerra espiritual. Segunda de Corintios 10:3. Vamos a ir a Corintios. ¿Ya la tiene? ¿Ya casi? Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea, nosotros no peleamos con las personas. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no batallo contra Daisy, contra Marta, no batallo contra las personas, ¿cierto? Batallo con lo que hay detrás de ellas o con lo que puede haber detrás mío. Porque de pronto ellas no tienen nada, son instrumento de Dios para formar en mi vida, pero si yo tengo algo detrás en mí, un Chucky ahí que se quiere, que no vea nada bueno, pues mi guerra va a ser todo el tiempo personal y no. Entonces tengo que examinar cómo tengo mi vida, ¿cierto? Y si yo soy la del problema, pues tengo que decirle al Señor que me ayude. Entonces debemos de estar en todo tiempo y en todo lugar vestidos de la armadura de Dios. Es algo que no se nos puede olvidar todos los días ponernos. Años atrás, como decía el pastor, nos habían enseñado que nos teníamos que poner el yelmo, la coraza, la espada. A mí se me olvidaba ponerme el cinto y yo decía, ay, no. Y bueno, ay, hagámosle así. Y si pasaba algo en el día, uno decía, ay, sí, ve, por no ponerme el cinto de la verdad, por eso. Pero hemos aprendido que la armadura de Dios es Jesús en nosotros, es la palabra de Dios en nosotros. Es ya la que todo el tiempo debe estar en nosotros y debemos vestirnos de Cristo todo el día y llenarnos de la palabra de Dios todo el día. Esa es realmente la armadura. Entonces, como estamos hablando, a mí me tocó el yelmo de la salvación y vamos a mirar para qué sirve el yelmo. ¿Por qué es importante el yelmo de la salvación? Y Efesios 6:13, que es el capítulo clave de lo que estamos estudiando todo este tiempo, hasta que terminemos de enseñar y que usted aprenda a usar la armadura. Efesios 6:13, ¿qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar, ¿qué? Firmes, ahí parados en el Señor, que nada nos mueva de lo que Él ha dicho. Y ahí mismo en el 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación, ¿cierto? Tomemos el yelmo, tome usted el casco de la salvación, tome lo que Dios le ha dado. El yelmo es ese casco que Dios nos ha dado para proteger, ¿qué? Nuestra cabeza. Y como el zapato es personal, asimismo el yelmo debe de ser personal. Usted no lo puede prestar. Eso es como los que les gusta ir a jugar paintball, que les terminan de jugar y les ponen ese otro uniforme sudado de la otra persona.
no. Nosotros tengamos nuestra armadura personal, no compartamos nada. Igual no se puede compartir, pero tenemos que saber que esa armadura y que ese yelmo es para proteger nuestra cabeza. Como vemos ahí en la foto, solo protegía ¿qué? La cabeza, ¿listo? Pero cuando estuve averiguando, en la Edad Media empezaron a cambiar los yelmos y también les cambiaban el nombre, y había uno que ya se lo colocaban y le protegía ¿qué? Los oídos, los ojos, la boca, todo lo que es la cabeza, la nariz. El objetivo del yelmo es proteger ¿qué? Los pensamientos. Y allí dice que nosotros debemos de coger, es algo que recibimos o aceptamos de voluntad propia. El yelmo de la salvación es Cristo en mi vida, en mi mente y en mi pensamiento. El yelmo de la salvación significa que es la salvación que Dios me da por su gracia. Somos salvos por su gracia. Él es el que me recuerda que soy salvo. Es el que me dice que realmente soy salvo. Si yo no tengo bien puesto el yelmo de la salvación, puede venir cualquier pensamiento negativo, prueba o dificultad que me va a hacer dudar de mi salvación. Y cuando usted duda de su salvación, cuando usted no está seguro de que es salvo, así peque, la embarre, pero dice, me levanto y sigo en el Señor, Dios me da fuerzas, Él me ayuda, pero usted está ahí y tiene la seguridad que es salvo, que esa salvación es inamovible, usted sigue el camino, pero que el que duda de su salvación, ¿qué pasa? Dice, no, yo ni salvo soy, yo mejor me voy, me devuelvo para el mundo, yo no puedo con esto, es difícil, es complicado, esto realmente, sí, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y todo. Pero si usted tiene el yelmo puesto, donde tiene que ser los pensamientos de Cristo y la palabra del Señor, es el que le va a mantener seguro que usted es salvo. Y que usted un día va a partir a la presencia del Señor y que allí va a tener un lugar en el cielo. Entonces, por eso es importante que usted esté seguro que usted es salvo. Y si usted duda de esa salvación, pues vuelva y entréguele su vida al Señor y que le ayude. En ese caminar vamos a ver frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿el que hace el yelmo? Protege nuestros pensamientos. Recibir o aceptar a Cristo es algo que nosotros queremos, no es nada obligado. Asimismo, usted recibe y acepta el yelmo de la salvación y lo hace en su vida una realidad, no es forzado. Usted no se puede colocar el yelmo si no le cabe, no. Dios a cada uno de nosotros nos dio la medida perfecta para tener nuestro yelmo de la salvación. También nos ayuda a llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso está en 2 Corintios 10:5. Dice que así es donde podemos cautivar o apresar nuestros pensamientos negativos y ponerlos a la obediencia de Cristo y evitar ser distraídos por el enemigo. Entonces, ¿es importante el yelmo de la salvación? Claro, cada parte de la herramienta, de la armadura de Dios es importante para nosotros. Nosotros hemos recibido esa salvación, que es la esperanza de vida eterna. Ahí debemos de saber que estamos teniendo una vida eterna aquí y que la estamos preparando para disfrutarla con el Señor. Entonces, el yelmo de la salvación nos ayuda a preocuparnos por ello y a desarrollar en el camino los frutos del Espíritu Santo. Usted sabe cuáles son los frutos, ¿no? Desarrolla el fruto del amor y con ello empieza a desglosar el gozo, la paz, la benignidad, porque esos son los pensamientos que debemos tener en nuestro corazón, los frutos, y empezamos a desechar los malos pensamientos. Entonces es importante proteger nuestros pensamientos, porque tarde o temprano ellos van a salir a relucir con nuestras palabras, con nuestras acciones o con nuestros hechos. ¿Se acuerda que les decía que hay cascos o yelmos que cubre todo?
que cubre los ojos, que cubre la boca, los oídos. Y yo me ponía a pensar, ¿para qué, Señor? Pues claro, si no tenemos bien cubiertos nuestros ojos, nuestros oídos o nuestra boca, podemos contaminar nuestros pensamientos. Porque usted puede ver actitudes en otras personas que le pueden herir su corazón. Puede escuchar, en cuarto nivel hay una clase de la murmuración, que el pecado no es solo del que habla, sino del que escucha. Ambos están cometiendo la misma falta, el mismo pecado. Entonces, ¿qué hace que el yelmo esté en mi cabeza bien puesto? Que yo no me deje contaminar con lo que oigo y no contamine a las demás personas con lo que hablo. Porque mis pensamientos van a estar, ¿qué? Protegidos por la palabra de Dios. Cuando una persona no tiene ese yelmo, va a mirar, va a oír y va a hablar cosas que no debe de hacerlo. ¿Y en qué va a desarrollar todo esto? ¿Y en dónde yo me voy a concentrar en la parte de mi enseñanza? En la ofensa. Cuando nosotros no tenemos el yelmo de la salvación bien puesto y nuestros ojos, nuestra boca y nuestros oídos no están cubiertos por ellos, vamos a empezar a crear ofensas en nuestro corazón. Es muy complicado no ser ofendidos. Todo el tiempo estamos ahí en la ofensa. Y un significado, o el significado de ofensa, en griego es escándalo. Y esa palabra significa trampa. Entonces, ¿qué es la ofensa? Es una trampa. ¿Usted ha visto las trampas de los ratones? Donde les ponen el quesito. Eso se llama el escándalo. Ese es el objetivo de la trampa. Coger y llamar la atención del ratón para que se coma el queso y después quede atrapado. O de igual manera la cascabel, que ella con su colita empieza a llamar a su víctima y la coge. Entonces eso es lo que quiere hacer la ofensa, ¿cierto? Coger su corazón y tenerlo ahí atrapado para que usted no crezca. Entonces, ¿sí ve dónde va la importancia del yelmo de la salvación? Porque usted, si lo tiene bien puesto, va a empezar a ver lo bueno, lo que dice Filipenses 4:8, ¿no? Va a empezar a ver lo bueno, va a empezar a hablar lo justo, va a empezar a oír lo que es correcto y todas estas cosas. Ese es el objetivo del enemigo, que nosotros caigamos en la ofensa, en esa trampa. Y vuelvo y repito, todos los días estamos expuestos a eso. Con el pastor hablábamos y decía, uno como pastor todo el tiempo está expuesto a que su corazón sea ofendido por las actitudes, porque uno se entera de que hablan de uno, o porque hablan mal de uno, o porque ve personas que de pronto uno dice, no, es que he hablado, le he invertido tiempo en una cosa, en la otra, y no veo nada. Eso que produce en el corazón del pastor o de la pastora una ofensa, ¿cierto? Entonces luchamos con todo eso. Usted en su área secular, donde trabaja, Dios le pone ahí su aguijón y ahí lo empieza a formar y tiene la ofensa. En su casa es una opresión que siempre el enemigo está ahí colocando. Le decía esta mañana, decía, yo no siento al enemigo, no lo veo, pero siento sus opresiones. Y esta semana y ayer, desde el viernes, yo estaba que me peleaba, pero me peleaba con el pastor. Y yo decía que me dé que mejor dicho, eso está. Pero el Espíritu Santo adentro como cálmate, tú vas a enseñar, no puedes darle papaya al diablo, tienes que estar en santidad. Y yo sí, pero me saboreaba. A mí me gusta pelear a ratos, pero el pastor no daba papaya. No. Y como que me lanzaba unos tipsitos y el Espíritu de Dios, refrigérate. No puedes, porque vas a enseñar. Así no enseñe, me tengo que aprender a controlar. Pero esto todo, ¿qué me enseña? Que si yo estoy buscando la manera de pelear, de traer contienda, discordia, o siempre estoy molesta,
o con alguien es porque hay una ofensa en mi corazón. Primer pasito para que usted pueda identificar la ofensa es como usted se expresa de la persona. Eso yo lo aprendí en estos días, algo que estábamos hablando en una reunión, entonces preguntamos, pero bueno, ¿qué tal persona la ves como para el ministerio o algo? Entonces, dos personas dijeron no cosas positivas, entonces, bueno, yo me quedé pensando, pero en el camino fui mirando y yo dije, hay ofensa en el corazón de estas personas hacia la otra. ¿Por qué? Porque no veo lo bueno, veo ¿qué? Lo malo. Pepita, tienes que trabajar con Pepito. Es que ese Pepito siempre llega tarde, no hace las cosas bien, eso toca una empujadera. Mi corazón está ofendido por lo que ha hecho Pepito. De pronto Pepito me pudo haber dicho algo y yo lo guardé en el corazón. Es que ese Pepito es indisciplinado. Lo primero que usted piense y lo primero que usted hable de la persona le va a ayudar a identificar cómo está su corazón hacia ella. Eso es, ahí, eso me la reveló Dios y yo dije, claro. Entonces, ahora no escucho para estar mirando, pero ya mi oído se volvió más sensible y si la persona dice algo, ahora van a decir, no, ahora toca hablarlo bien para que no nos pille la pastora. Pero igual, eso brota, eso fluye, eso sale por los poros cuando una persona está ofendida hacia alguien. Entonces es la trampa que el enemigo quiere poner en nosotros, son los pensamientos negativos hacia esa persona. Y de ahí es donde tenemos que estar guardando siempre con el yelmo de la salvación. Entonces la ofensa, ¿qué es? La trampa para afectar mi corazón hacia los demás. Entonces podemos tener todo tipo de pensamientos, podemos tener muchas cosas, pero la ofensa es la que no nos va a dejar salir de ahí. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Lo dijo en Lucas capítulo 17, versículo 1. Si usted me acompaña, nos vamos a ir a Lucas 17, 1. Dice el título, acá dice, ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga, ¿qué? Tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Los tropiezos son las ofensas. Es inevitable que venga la ofensa en nuestra vida, pero hay de quienes ocasionan las ofensas, porque a veces yo puedo hacerlo deliberadamente, porque yo estoy buscando ofender. Entonces, ¿yo qué quería hacer? Pelear. Entonces, si quiero pelear, ofendo, le pongo la pullita, pero estoy haciendo caer en pecado a esa persona, porque le estoy haciendo generar sentimientos que no tiene que hacer, acciones y actitudes y palabras que lo voy a hacer pecar. Entonces, en mí también está el cuidado de hacer caer en tentación o en ofensa a la otra persona. Si yo lo estoy haciendo, estoy pecando. Y tengo que tener cuidado con esas cosas. Entonces, esa trampita que el enemigo puso, en esa trampita donde muchos hemos caído y donde muchos seguramente todavía están ahí, es donde no quiere que salgamos el enemigo, porque nos quiere tener en cautiverio, nos quiere tener ahí atrapados. ¿Sabe que la ofensa, otra cosa que produce en nuestra vida, son las raíces de amargura? Hebreos 5:15, ya me olvidó. Dice que, vamos a Hebreos, lo buscamos. Es 15. No, mentiras, es 12:15. Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella sean ¿qué? Muchos contaminados. Una persona que está ofendida empieza ¿qué?
a desarrollar raíces de amargura y empieza a contaminar la fe, el corazón de otras personas. Dice que tengamos cuidado para que no perdamos la gracia de Dios, para que el yelmo de la salvación, para que el casco que el Señor nos puso para proteger nuestros pensamientos, para que seamos salvos, no se pierda, porque por gracia somos salvos, no por obras, no es por lo bueno que usted sea, la buena persona, es por su gracia, y por esa gracia tenemos el yelmo de la salvación en nuestra vida. Dice, y son raíces. ¿Usted se ha visto que a veces se quita la maleza? Y al otro día o los 2 días esa vaina está más florecida y más verde que nunca, porque toca ir más abajo, más a las profundidades y arrancar esas raíces de amargura. Entonces la ofensa me da raíces de amargura y me lleva al tal punto en no querer perdonar, o sea, desarrolla en mi vida la falta de perdón. Entonces hay diferentes, la ofensa puede empezar desde pequeñito, en los hijos. Me dejó, me abandonó, me regañaron, no me tienen paciencia, van creciendo y la ofensa también va creciendo. Y cualquier cosa que se les diga va creciendo y se vuelve como un callo duro allí. En Jonás podemos ver sus actitudes de una persona ofendida. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a llevar las buenas nuevas, ¿cierto? A Nínive le dijo, ve a Nínive y le dile que se van a morir porque están haciendo lo malo contra mí. Y dijo Jonás, pues que se mueran. Pues palabras más, palabras menos dijo eso, porque cogió para otro lado. Allá ellos, que miren a ver cómo se las arreglan, pero yo no voy a llevar salvación. ¿Por qué? Porque él había visto lo que le habían hecho a su pueblo, había oído de todas las barbaries y cómo habían maltratado a su pueblo, había hablado de lo malo que habían hecho con él. Su yelmo no lo tenía bien puesto y dijo, no, eso hace la persona ofendida. No quiso, aún estando en la presencia del Señor, donde le habló y le dijo, ve y lleva la palabra de salvación, él no quiso ir. Hasta que pasó por ese pez y ahí sí dijo, sí Señor, yo hago tu voluntad, es mejor eso que estar aquí. Y se fue, pero aún yendo, él se sentó a esperar que Nínive fuera destruido. Y así es la persona que tiene la ofensa, se sienta y espera el juicio de Dios en su vida. Yo espero, yo aquí, Jonás se hizo hasta una casita ahí, ¿cierto? Una calabacera. Pues yo me quedo aquí, esperando que venga la destrucción de esa persona. ¿Sabe que la ofensa no le dejó ver a Jonás que un pueblo se había arrepentido? Que había niños, mujeres y hombres que realmente se habían arrepentido. Él no vio eso, era tanto la rabia y el dolor que él solo se sentó a esperar que Nínive fuera destruida. Y si usted está esperando que su adversario o la persona que le hirió está esperando ahí sentadita cómoda a que se destruya, usted tiene un corazón súper ofendido, con raíces de amargura y falta de perdón. Pastora, fue que me dijo, me hizo y esto, y tengo toda la razón. Todos tenemos la razón para estar ofendidos, pero no tenemos la razón en Cristo para guardar la ofensa. Porque es que la justicia, una vez yo le enseñaba en un retiro, la justicia de Dios es diferente a la mía. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Yo con eso ahí descansé, Señor, pues sí, yo no me voy a poner a pelear con eso. Y si haces, amén, y si no haces, también. Pero muchas personas se sientan a que el juicio de Dios venga sobre la vida de esas personas, porque tenemos una ofensa en el corazón. Y esa empieza con algo pequeñito, una palabra, una actitud, no me saludó, no me miró, siempre que me habla como golpeadito, no le gusta lo que hago. Todo eso lo empieza a cultivar en el corazón. Y cuando usted menos se dio cuenta, pasó estas cosas, porque ¿cuáles son los objetivos principales de la ofensa? Primero, dañar el futuro.
Una persona con el corazón ofendido no va a progresar, no va a avanzar, no va a haber un futuro, va a truncar el propósito de Dios. Entonces eso quiere el Señor, que el propósito que el Señor puso para nosotros sea interrumpido por el enemigo. Entonces Él va a poner esa ofensa allí para que yo no avance a lo que el Señor me tiene y no cumpla su propósito en mí. Otro propósito objetivo de la ofensa es enfriar el corazón. ¿Cómo estaría el corazón de Jonás? Frío, porque él esperaba venganza. Él no vio al niño que se iba a salvar. Él no vio a la mujer que fue y oró y ayunó, que con lágrimas en sus ojos delante de Dios se arrepintieron. No, él no vio eso. Él solamente quería ver la destrucción de ese pueblo. Entonces dejó de enfriar su corazón, deja de sentir la presencia del Señor. Ya no, Dios no le habla, ya no siente como Dios le habla a usted. Porque esto lo único que quiere hacer es sacarlo de camino. Ese es otro objetivo, sacarlo ¿de dónde? Del camino donde Dios lo llamó. Ahora usted dice, no, yo aquí en la iglesia voy a tratar de no ofenderme con nadie y que el amor de Dios me ayude y todo. Pero esto no va solo para la iglesia, esto va para la familia, en su casa, en lo secular, porque usted tiene que mostrar el amor de Dios. Si usted dice que es cristiano, con todo y eso, se tiene que arriesgar y hacer lo que la palabra de Dios dice. Y la ofensa nos quiere sacar del camino, porque nos quiere hacer esclavos del pasado. Entonces, todo lo que nos cultivaron cuando pequeñitos, todas las malas palabras, las malas acciones en la familia, en el colegio, en el lugar de trabajo, les decía esta mañana, son como huevitos de aspi. Los huevitos de aspi son los huevitos de la culebra. Son chiquiticos, pero yo decía, son más pequeños todavía, son como los del ácaro. ¿Usted ve los ácaros? Pero duerme con ellos todavía. Usted no echa antiácaro, usted ahí lo arrullan. Por eso es que usted a veces no se despierta rápido. Y no los vemos, y están ahí anidados en el corazón, y los empieza a guardar por lo que vio, por lo que hablaron, por lo que escuchó, por lo que le hablaron, por lo que usted habló, y los tiene ahí. Ellos se quedan ahí quieticos. Pero ¿sabe cuándo empiezan a dar vida? Porque ellos van a cobrar vida cuando usted tiene el tiempo de la aflicción y de la prueba, cuando todo le está saliendo mal, cuando hay situaciones difíciles, empiezan ahí a aflorar, porque sus pensamientos empiezan a decir, nadie me acompaña, nadie me entiende, nadie me comprende, el pastor no me dijo, el pastor no me llamó, la pastora no me puso cuidado, la hermana sabiendo de mi situación no me dijo nada. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A florecer en los tiempos de aflicción. Porque la ofensa, mientras usted está bien, ahí bien también está la ofensita, está ahí. Pero cuando todo sale mal, ella cobra vida y empieza a destruir todo lo que el Señor quiere para su vida. Entonces, ¿estorbó su futuro? Claro. ¿Le recordó el pasado? Claro. ¿La quiere sacar del propósito? ¿Enfrió su corazón? Sí, porque ya si va a orar, vas a orar quejándose. Ay, Señor, es que nadie me entiende. Dios, como Jonás, que se sienta ahí a esperar que todos sean condenados porque no me pusieron cuidado. Entonces, ahí es donde empieza a florecer, y donde usted pensaba que iba también, empezó a menguar su comunión con el Señor, y los que tienen un ministerio se empiezan a estancar y no siguen floreciendo. Es algo que debemos de tener cuidado, porque esto es lo que quiere hacer el enemigo en nosotros, que la ofensa esté allí guardada. Entonces la persona que está ofendida, ¿qué hace? Se aleja. Se empieza a alejar. Usted antes lo veía metido en una cosa, venía aquí, venía allá, o iba a las reuniones familiares, compartía y todo, pero no, de un momento a otro se empezó a alejar, porque eso hace, la ofensa aleja a la persona,
se vuelve introvertido, no quiere contar nada, se guarda muchas cosas, porque tiene su corazón enfermo. Y empieza a desarrollar deseos de venganza. ¿Qué le pasó a Jonás? Él empezó a desarrollar deseos de venganza. Dijo, bueno, yo llevo la palabra, yo les predico y todo esto, pero él aún en su corazón sabía, dijo, yo sé que Dios los va a perdonar. Y estaba bravo con el Señor por eso. Y muchos de nosotros nos ofendemos con Dios, nos ponemos bravos con Dios porque no nos contestó las oraciones, porque no nos dio lo que queríamos, porque nos sentamos a esperar a que la persona fuera destruida para que el fuego de Dios lo consumiera, y nos ponemos bravos con el Señor. Una persona que se ofende o tiene su corazón dolido hacia Dios, pues la presencia de Él no va a poder morar. Entonces se va a secar, se va a apartar. Y recordemos que esos son los objetivos que tiene la ofensa. Entonces empieza a desarrollar deseos de venganza. Yo no sé usted qué se sentará ahí a pensar, cómo se imagina esa venganza. Y si fue por ahí alguna que le quitó el marido o algo, que se le caiga el pelo, que se quede mueca, que se engorde, que le salgan arrugas. Eso es lo más suavecito que yo puedo pensar. Porque qué día me hablaba una de unas cosas y yo decía, ay. ¿Y sabe qué produce eso? Mire, cuando usted ha pensado en alguien, desearle el mal a alguien, usted debe de ir a hablar con esa persona y pedirle perdón. Así anda otra. Pastor, el Señor me dijo. Pues si el Señor le dijo, allá usted y él, para que Dios le ayude, porque yo sé que no es fácil. Pero el pecado es cuando nosotros empezamos a pensar mal de alguien y desearle el mal a alguien. Empezó a coger fuerza, ¿qué? Esas raíces de amargura y la venganza. Entonces viene la ira, viene el enojo, vienen todas estas cosas y la vuelve una persona orgullosa. ¿Qué fue Jonás? Fue orgulloso, ¿no? Eso se esponjó y estaba ahí, no se le podía decir nada. Si Dios no lo lleva esos 3 días allí, él está. Una persona que está con el corazón ofendido se vuelve orgullosa y no ve su defecto, o aunque lo ve, lo quiere tapar o lo quiere justificar. Y hay que tener cuidado con eso. Si usted le va a decir algo, se va a molestar, ella se va a alimentar más la ofensa, se va a herir más. Solamente una persona que esté con el amor de Dios hacia él le va a hacer entender lo que está haciendo mal. Ahora, ofendemos, herimos y todo, dice, tenemos que pedir perdón. Sí, listo, pidamos perdón. Perdóneme, Pepita, porque la embarré esto. No es solamente eso. El perdonar me lleva a mí a restaurarme y a reconciliar y a restituir lo que yo hice. ¿Se acuerda de Zaqueo, el cobrador de impuestos, que conoció a Jesús y dijo, yo sé que le he robado al pueblo, ahora le voy a devolver? Se restauró y restituyó lo que le había hecho al pueblo. Muchas veces tenemos que hacer eso con la persona que nos ofendió y pedirle perdón, restaurarnos y restituir. ¿Cómo lo hacemos? Solamente Dios le dirá a usted cómo restaura esa relación, cómo restituye lo que usted hizo, porque usted hizo daño, porque muy seguramente esa ofensa hizo que esa persona también se apartara de Dios y se alejara de Dios. Entonces hay que ser sabios y decirle al Señor que nos ayude en esa parte de restituir, de restaurar y de restituir. Entonces, una persona ofendida pierde la mansedumbre, pierde docilidad, que es dulzura. Ya no es tan dulce, eso ahora vive como una gata furiosa o un león así. Todo lo que le digan es y va prevenido. Ahora quién sabe qué me van a decir. Le van a decir que bueno, que está haciendo el trabajo y vive ahí todo peleón o peleona. Entonces pierde esa dulzura,
la sumisión, la obediencia, pierde la humildad, pierde la fidelidad. La fidelidad, eso que acompaña, que nos tiene que estar ahí, ser fieles al Señor, fieles donde Dios lo puso, fiel a su ministerio, a su casa. Pierde esa fidelidad y se vuelve como una persona de doble ánimo, como dice Santiago. Lo llevan las olas, lo arrastran las olas y ahí se la pasa toda la vida, perdiendo una estabilidad y fidelidad. La persona que no es estable no es una persona que sea fideligna. No puede desarrollar esto. Entonces, lo que usted, y pierde el rendimiento, lo que usted estaba haciendo. De pronto en su trabajo, usted estaba ya enamorado y enamorada de su trabajo, haciendo lo mejor, llegando temprano, haciendo más de lo que debía de hacer. Pero en el camino, alguien le ofendió. Entonces usted ya le da igual si llega temprano, si sale tarde, si hace las cosas a la carrera. En el servicio de igual manera. Dice, ay no, eso yo voy, me presento, hago acto de presencia y ya. Y uno sí vio que hizo acto de presencia, pero su corazón muy lejos, seco, porque algo que hace la ofensa es secar. Entonces, la ofensa es algo que usted piensa y baja su corazón. ¿Ve la importancia de tener bien puesto el yelmo y la coraza de justicia? Porque la coraza, ¿qué hace? Protege mi corazón, protege órganos importantes de mi cuerpo, protege mis pulmones, protege todo lo que el enemigo me puede hacer daño. Entonces, tenemos que tenerla bien puesta. Estas dos tienen que ir siempre de la mano. Así que tenemos que mirar qué usted está pensando, cómo está actuando, qué está haciendo allí en su vida. Como no tienen puesto ahí el yelmo de la salvación como tiene que ser, empiezan a venir diferentes clases de pensamientos de maldad y de miedo, porque eso es lo que el enemigo siempre quiere poner, pensamientos de miedo, que no podemos, que no somos capaces, que vamos a estar solos, que nuestro hogar o nuestra familia, nuestros hijos, la situación que se está viendo en este mundo, todos esos pensamientos vienen a traer miedo a nuestro corazón, vienen a desequilibrar. Así, por eso decía, puestos bien el calzado, que no nos dejemos llevar de ningún viento de doctrina, porque si no estamos parados y no tenemos puesto el yelmo de la salvación, vamos a ser muy fluctuantes, como niños fluctuantes que nos llevan por cualquier viento de doctrina. Y si su corazón está como el de Jonás, sentado esperando que venga la justicia divina, o su corazón está ofendido a Dios porque no lo ha hecho, es algo que el Señor quiere que esta mañana nosotros seamos libres, que realmente nuestros pensamientos estén ¿qué? Cautivos a la obediencia de Cristo, y a empezar a desarrollar en nosotros el amor de 1 Corintios 13. Yo no sé si usted se lo sabe, que dice que piensa todo lo bueno, que no es envidioso, que no es jactancioso, y usted empieza a mirar eso y usted dice, no, yo tengo un amor que me da envidia, yo tengo un amor que no busca lo bueno, es un amor que está buscando la venganza. Pero hay solución, claro, porque el Señor nos ha dejado en su palabra esa solución, y está en Filipenses 4:8. Cuando vengan sus pensamientos negativos, malos, destructores, de ira, de orgullo, de todo lo que pueda tener ahí, usted va a la palabra, porque es la palabra la que nos ayuda, la que nos dice cómo salir adelante. Y Filipenses 4:8 dice el título, ¿qué? Es un mandamiento. Es algo que Dios lo dejó para que nosotros lo hagamos. De fuera de los 10 mandamientos, este es uno más. En esto pensad. Hay muchos mandatos, hay muchas cosas que el Señor nos dejó, como ir y hacer discípulos. Ese es otro mandamiento, ¿cierto? Entonces Filipenses 4:8 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿cómo tiene que estar cómo engrasa o cómo le hace mantenimiento a su yelmo y a su coraza? Con esto, pensando en todo ¿qué? Lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Si hay virtud, si hay algún regalo mejor que esto, en esto debemos pensar. Entonces, examine su corazón, cómo está. ¿Y sabe cómo se vuelve a veces la ofensa en nuestro corazón? Se tatúa. Hay algunas personas que tienen tatuajes en su cuerpo y saben que eso, lo que se hace, no se puede borrar. Entonces, lo que usted se grabó ahí en la piel, ahí quedó grabado. Y hay personas que tienen así la ofensa en el corazón, tatuadas. No tienen ahí y dice, esto no me lo voy a quitar hasta que venga el furor y la ira y la venganza del Señor. Y hablaba el pastor Danilo Montero, que estaba escuchando que dio una enseñanza de él, y hablaba de eso, de una persona que quiso irse a mandar a hacer un tatuaje y estaba allí en Asia y buscó la mejor tienda para poderse hacer ese tatuaje. Y fue y le preguntó a la señorita cuál era el tatuaje más común que se hacían las personas. Y ella le dijo, hay uno que usan una frase y se llama o escriben soy un perdedor. Entonces esta persona se quedó pensando, dijo, ¿qué puede haber en la mente o en el corazón de una persona que se quiere tatuar soy un perdedor? Se quiere, porque es para toda la vida. Muchas personas lo van a ver si es en un lugar visible. Incluso si no, pues ella se va a estar recordando todo el tiempo que es un perdedor. Y esta persona le dijo, bueno, y si se arrepiente, ¿se puede hacer algo para borrar ese tatuaje? Dijo, sí, hay dos opciones. La primera es con el fuego del láser, ¿cierto? El fuego del láser que lo ponen en la piel para que se empiece a borrar lo que está escrito ahí. ¿Y cuál es el fuego que debe haber en nosotros para empezar a borrar esa ofensa que escribieron en nuestro corazón y en nuestra mente? La palabra. Porque la palabra es fuego. Recuerde que ella es martillo. La palabra es martillo que quebranta, que nos sacude. Dice que es espada de doble filo, ¿cierto? Que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Entra allí la palabra del Señor. Y eso es lo que empieza a hacer allí la palabra del Señor. Entonces, usted debe empezar a buscar versículos o promesas que le hagan libre de esa ofensa. Este es un buen versículo, es un buenos consejos que usted puede subrayar cuando vea a su enemigo en todo lo bueno. ¿Usted cree que Jonás pensaba en todo lo bueno? ¿En todo lo justo? ¿En todo lo amable? Sentado en la calabacera esperando que decía, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Señor, ¿cuándo se van a morir? ¿Cuándo van a ir al juicio? Entonces usted va a dejar los pensamientos de Jonás y va a empezar a tener los pensamientos de Cristo. Y cuando usted vea a su hermano, porque aquí dice Filipenses, dice, vosotros hermanos, y primera de Juan también nos habla que si nosotros decimos amar a Dios y tenemos algo contra nuestro hermano, nos hacemos mentirosos y que somos como homicidas porque estamos queriendo matar allí a nuestro hermano. Cuando usted lo vea, dígale al Espíritu Santo que le recuerde esta palabra. Dicen todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Señor, sé que es difícil, pero Dios nos va a ayudar a hacerlo. Entonces le dijo, pero hay otro proceso que se tiene que hacer. Y es que a medida que se va quitando la mancha, la sangre tiene que fluir para que se borre todo y quede la piel limpia
de lo que se escribió. La sangre de Jesús, del que murió en el madero, del que no dijo nada porque no dijo nada. Él tenía razones para estar ofendidos. Él tenía toda, porque lo ofendieron mucho. Aún en la cruz se burlaban de él. Las ofensas eran lanzadas allí, pero lo único que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí Jesús nos está mostrando. Dirán unos menos, pero es que yo no soy Cristo, pastora. Pero usted tiene el Espíritu Santo, que hace que en su corazón se desarrolle esos sentimientos de amor y de perdón. Entonces la sangre de Jesús nos limpia de ese pecado, porque es un pecado el que usted tiene cuando tiene una ofensa contra esa persona, o cuando usted hace cosas para que esa persona le hiera, o ofenderlo, buscarle que se aire. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Quién más nos puede ayudar en ese caminar? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, nos cuenta de una historia que es la del buen samaritano, ¿cierto? Muchos de ustedes conocen esa historia. El pastor nos enseñaba el domingo pasado sobre la religiosidad, ¿cierto? La señora religiosidad que manejamos. Entonces el que tiene la ofensa va a buscar los versículos que se acomoden para que Dios: Señor, tú haces justicia por mí, tú dijiste que ibas a pelear por mí, Señor, yo me quedo aquí sentada esperando que hagas justicia por mí, porque tú peleas por mí. Bueno, todas esas cosas hay, pero eso es la religiosidad, lo que a usted le hace pensar. Entonces allí había un intérprete de la ley, un religioso que quería hacer como ponerle tropiezo a Jesús, y le decía, bueno, 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo. Tan bueno que es eso, ¿no? Uno ama al prójimo así, con toda nuestra alma, con el que nos ofende, lo amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces le estaba dando allí, y le estaba diciendo, y dijo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo ¿qué? Justificarse. Asimismo dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El que tiene ahí cerquita, el que está al ladito suyo, ese es su prójimo. Eso, ahí están las dos prójimas. Las dos prójimas se tienen que amar con toda su mente, con todo su corazón, con todo y pensar lo bueno y todo, para no darle lugar a, ¿qué? A la ofensa. Pero entonces pone Jesús un ejemplo, una parábola, y dice allí que había un samaritano que iba en el camino, en el versículo 33, ¿cierto? Antecitos, en el 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Religiosidad. La religiosidad es la que no deja que usted sane su corazón, porque lo encierra a usted en justificarse. ¿Qué quería hacer este maestro, esta persona que le preguntó allí a Jesús? Justificar lo que estaba sintiendo en su corazón. Pero dice Jesús, que era Jesús ese samaritano, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús tuvo misericordia de nosotros, perdonó nuestras ofensas, lo que nosotros hicimos, Él nos perdonó. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino.
¿Qué tiene que hacer usted en las heridas de las ofensas? Echarles ¿qué? Aceite y vino. Y el aceite y el vino aquí representa el Espíritu Santo. Puede saber mucha palabra, religioso de pronto, pero si usted a esa palabra la envuelve con aceite y con vino, va a sanar su corazón y va a empezar a desarrollar amor en su vida. Y a ese amor que usted desarrolle en su vida va a poder pensar lo que dice Filipenses 4:8, porque usted no puede pensar con un corazón dolido lo que dice Filipenses. Usted dice, bueno, lo voy a hacer porque me toca, porque la pastora dijo, porque ahí está la palabra. No, el aceite y el vino es la presencia del Espíritu de Dios, y es con lo que usted se tiene que llenar todo el tiempo y en todo momento, para que usted pueda perdonar y para que la mancha del tatuaje sea quitada, para que ese tatuaje que el diablo le marcó y le puso allí, le dijo, con esto te pongo nombre y te dejo ahí resentido, ofendido. No, viene el aceite, la presencia del Señor con su palabra, remueve ese tatuaje y se empieza a ir de nuestra vida esa ofensa. Y ya usted no va a estar ahí tatuada, marcada o marcado con la ofensa. Por eso tenemos que estar siempre ahí, ser esos samaritanos, no los religiosos, porque Jesús no quiere religiosos. Él quiere que personas que amen a su prójimo y que puedan perdonar. Evalúe cómo está su vida, evalúe cómo está su comunión con el Señor, porque la ofensa hace que la comunión con Dios se empiece a enfriar y a secar. Cuando cantamos sumérgenos en el Espíritu, la palabra bautizar significa lo que han enseñado en el discipulado, cambio de gobierno. Pero realmente la palabra bautizo significa estar sumergidos. ¿Cómo están estas maticas? Sumergidas, ¿cierto? En el agua y ahí en el agüita. Pero vamos a decir, que nosotros somos estas maticas y tenemos que estar sumergidos en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo es el aceite y es el vino para sanar. Y usted en esta mañana le va a decir al Señor que le sane su corazón a esa persona que le ha hecho tanto dolor. De pronto le ha sacado lágrimas, ha deseado lo malo, porque hay situaciones que realmente uno solo quiere que esa persona se muera, se desaparezca. O te la llevas o te la envío, Señor, pero no bajamos de ahí. Pero tenemos que decirle al Espíritu de Dios que nos sumerja en esta mañana, que nos bautice con el poder de su Espíritu Santo, que nos meta ahí en las aguas profundas, como esas aguas salutíferas que habla allí en Ezequiel 47, que este profeta se metió allí en las aguas, no le importó, dejó que le llegara a los tobillos, a las rodillas o a sus lomos, pero dijo, no, es mayor estar en la presencia del Señor, y me meto, me sumerjo, me bautizo para ser libre en el nombre de Jesús. Así que en la administración empiece a decirle, porque de pronto el Señor hoy la va a poner en remojo, y usted a medida que vaya teniendo comunión con el Señor, todas esas cosas van a ir saliendo, se van a ir aflojando. Las raíces de amargura, de muerte que tenía en su vida, se van a ir quitando en el nombre de Jesús, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Así que iglesia, póngase de pie ahí, está en la presencia del Señor.